Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Habla Psicoanálisis, un espacio para conversar sobre psicoanálisis con palabras sencillas. Hoy estrenamos la segunda temporada y tenemos nuevamente el gusto de tener a Elsie Weiss, con quien ya hemos tenido antes una charla y es un placer volver a tenerte acá. Elsie, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diego. Para mí también es un placer, un gusto de tener estas entrevistas. Muy contenta estoy. Mm. Gracias, Elsie. Bueno, el tema que nos convoca hoy, Elsie, es acerca de la culpa, una mirada psicoanalítica. Y la primera pregunta que te quiero hacer para que podamos iniciar este diálogo es, ¿por qué, cómo entendemos nosotros los analistas la culpa y por qué es tan importante para el psicoanálisis? Bueno, es un tema central que tiene como varios puntos, ¿no? Mm, Para recorrer. Pero tiene que ver también con la división subjetiva, tiene que ver con la metapsicología. La metapsicología es un término inventado por Freud, mm, donde explica la división del aparato psíquico, donde tenemos el ello, el superyo y el yo, y la culpa, si hablamos de culpa, tenemos que ir al superyo, no nos queda otro camino. ujú. Y si vamos a hablar de culpa, quiero empezar diciéndote que yo no fui. Y ahora parto de acá. ¿Por qué digo yo no fui? Porque lo importante de la culpa es la culpa inconsciente. Ahí va. La culpa consciente todos sabemos, qué sé yo, hicimos algo, metimos la pata, dijimos algo que no teníamos que Mm. decir, jorobamos a alguien, pero la culpa inconsciente no sabemos. Por eso de entrada digo, yo no fui y de acá arranco, ¿no? Pero qué Porque importante esto siempre, que, para complementarte, qué ¿m? importante esta división de aguas, ¿no? Porque si no es muy sencillo y se resuelve muy rápido esa culpa llamada consciente. Entonces, ahora, claro, eso, cuéntanos un poco más de qué da cuenta esta culpa más inconsciente, ¿no? Claro, esto es lo que complica toda la situación, porque si hablas de culpa inconsciente, tenés que meterte en el super yo, Mm, cuándo empieza a funcionar el super yo, qué tiene que ver la culpa, porque es culpa con algo, por algo que no hicimos, mm, no matamos a nadie, claro. no realizamos el incesto, el parricidio, no nos comimos a nadie, pero sin embargo, tal vez en algún momento lo deseamos. Mm, Por ejemplo, también tendríamos que hablar del complejo de Edipo, porque el super yo parte desde ese momento. mm, El complejo de Edipo deseamos casarnos los varones con la mamá y las mujeres desearon casarse con el papá y siempre el otro es un estorbo, entonces había que matarlo. claro. Ahora, Y eso fantasiamos, para decime. profundizar un poco más en algo que recién dijiste, me parece clave. Tú dijiste algo que deseamos. Una persona escucha y diría de repente, claro, se siente culpa porque hizo algo, pero acá estamos yendo un paso Mm, previo con el desear, tal es decir, cual. con el desear, con el fantasear. Eso puede generar también culpa en la persona. Claro, claro, totalmente. Esa es la tensión que existe y esa es la neurosis. Claro. Si recuerdas lo que hablamos en el otro video, justamente la neurosis es sentir, digamos, como una confusión entre el deseo de hacer algo y, y que lo hicimos. Mm, El neurótico siente que lo hizo. ¿Por qué? Porque lo pensó, lo fantaseó, claro. se le ocurrió. Entonces se siente culpable. Es como que a veces la transgresión viene después de la culpa. No es que transgredimos y nos sentimos culpables. Mm, Muchas veces transgredimos para decir, ah, por eso me siento ok. culpable, por esa transgresión que hice, como una manera como de limitar esa culpa, ¿no? De algo que no hicimos ni vamos a hacer. Pero bueno, está la tensión entre los deseos, las pulsiones del ello, y acá viene esta diferenciación, las pulsiones del ello, el reclamo del super yo y el pobre yo que no sabe qué corno hacer, si hacer, no hacer, y la realidad externa, ¿no? Ujú. Es como una pelea en estas instancias. Ujú. Ahora, para entender un poco más, porque propusiste como personaje principal al super yo.
¿Cómo lo podríamos describir a este personaje que se entiende muy bien con la culpa? Porque ahí a veces lo mencionan como un juez, otras veces como un policía. ¿Cómo lo podríamos entender al super yo para quien lo escucha por primera vez? Claro, el super yo es como una especie de vigilante que está ahí mirando. Si hacemos bien, si hacemos mal, el super yo es la internalización de las leyes de afuera, de los mandatos paternos, de los ideales paternos. Entonces nos mira y nos juzga si nos acercamos al ideal de los padres, si nos alejamos, sentimos culpa, tanto si nos acercamos como si nos alejamos, ¿no? Claro, Porque también está la famosa frase de los que fracasan al triunfar. Si de pronto me acerco al ideal, estoy cumpliendo, también me da culpa, porque por ahí voy a ser más que mi papá o que mi mamá, y eso no está tan permitido. claro, ¿Mm? claro. Pero eso Y es un tema muy complejo que se abre para distintos lugares, así que está bien que vos me frenes porque yo me voy por ahí para términos que tal vez hay que explicarlos más. no, y ¿Mm? está muy interesante lo que dices, porque claro, si el psiquismo va a tener una voz, como bien has dicho, vigilante, entonces ahí se le abrió la puerta a que determinados deseos o determinados comportamientos devengan luego en culpa, ¿no? Ese vigilante va a estar muy atento. Claro. Pero lo que es interesante de este vigilante, que es mudo, no habla, pero está ahí. Acá había una propaganda que simbolizaba mucho, era un pajarito que estaba acá, piqui, 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 piqui. Eso es el super yo, que está todo el tiempo como controlando y en una voz muda, Claro, ¿no? Entonces es como que nosotros lo rellenamos con estas fantasías, con estos deseos, con estas pulsiones que vienen del ello. claro, Y lo que viene, y lo interesante también, es que el super yo se desprende del ello. O sea, el ello es lo primario, y el super yo se desprende de ahí. Así que el super yo sabe lo que el ello pensó, lo que pensamos cuando estábamos unidos al ello. claro, ¿Entendés? Por eso es como que sabe estos deseos incestuosos, parricidas. Eso es lo principal, el incesto y el parricida. claro, perfecto. Entonces el super yo frente a algo te dice, bueno, reprimí, reprimí, punto. Entonces uno escucharía. Claro, por un lado, con este reprimir está cuidando, pero eso no quiere decir que no vaya a tener un efecto sobre las personas. Entonces, Claro. otra cosa que te quería preguntar es, ¿qué clase de efectos puede tener en una persona que la culpa inconsciente lo bombardea y de repente no tiene un espacio donde poder explorarla, hablar de ella? ¿Qué clase de efectos podemos encontrar? Y bueno, se encuentra a veces la satisfacción de la pulsión en el síntoma, en la enfermedad. A veces es como es preferible la enfermedad a la sensación esta de culpa. Ujú, claro, Tengo una enfermedad orgánica, entonces ahí, esto es algo que Freud lo dice muy claro, que muchas veces frente a un fracaso económico, un divorcio, por ejemplo, baja la tensión de la neurosis, porque todo está puesto en eso, ¿no? Son los claro. pacientes que vienen a contarte la mala suerte que han tenido porque tienen una esposa que los maltrata, que no para de hablar, o que tienen un marido que es un inútil, y entonces todo es la culpa es de ellos. Mm, Lo que tratamos de hacer en el psicoanálisis es como dar vuelta y decir, bueno, ¿qué tenés que ver vos con todo eso? claro, Porque en esa queja hay un goce, ¿no? Como dime de qué te quejas y te diré de qué gozas. claro. Entonces llevarlo a que se implique y esa implicancia lleva a que haya una responsabilidad. Bueno, yo Mm, soy esto, yo genero esto o aquello, no es la claro. mala suerte, no es el destino. ¿Mm? Qué importante esto que estás diciendo, Elsie, porque pienso que ahí es uno de los grandes, de los varios puntos a favor del psicoanálisis, porque una vez que la persona se implica en lo que le pasa, le da la posibilidad de tener mayores herramientas para ver cómo me voy a parar ahora frente a esa situación que me Claro. está ocurriendo, sea culpa Y o que se sea lo que esté repite, ocurriendo, claro. y Y que que es se una repita. situación que se repite y se repite siempre.
Entonces es como sacarlo de ese circuito y ver que puede hacer otras cosas, de acuerdo. que esto también que se repite tiene que ver con otro momento de su vida donde no tenía posibilidades o herramientas, De acuerdo. Ahora, me quedaba pensando, porque estamos generalizando y evidentemente el psicoanálisis, una de sus riquezas es que siempre busca el caso por caso y la singularidad. tal cual, Pero tal pensaba cual. también si todas las personas sentirán culpa o habrán de repente determinadas estructuras con las que la culpa no aparece muy cercana, digamos, ¿no? Interesante lo que preguntas. Yo creo que todos, Ujú. porque es una culpa como, es la culpa de existir, Ok, es la culpa frente a los padres que nos dieron la vida. Entonces es como una culpa impagable, una deuda impagable, ok, ok. Como una culpa porque es muy de eso originaria, dice, ¿no? originaria, es de existir, de gozar, Ok. Claro, claro. Y que de alguna manera, con el pasar de la vida, de los años de este sujeto, se va a ir enlazando también con los mandatos culturales y con todo lo que venimos tal hablando, cual, la historia y con ese vigilante que ya hemos ido mencionando. claro, tal cual, son los mandatos, es la cultura, es Ahora, el otro. es el Sí, otro. Entrando un poco al terreno de la clínica, que es un terreno que nos apasiona mucho. Podemos deducir entonces que la culpa aparece de una u otra manera en los relatos de los pacientes e insiste una y otra vez como tema que uno tiene que ir sí, ayudándolo a transitar. Es algo que te pasa también en tu clínica, que ves que aparece, sí, aparece a trabajar, claro. ¿no? Claro, y el paciente puede decir, no, yo nunca pensé en eso. Claro, La verdad que no se me ocurrió. Y bueno, claro, por eso estás acá, estás en análisis, porque no se te ocurrió, claro, porque no lo podés verbalizar, porque no sabés, en realidad porque no lo pensaste nunca. claro. Esto es algo que se construye, es como un segundo tiempo que tiene que ver con el análisis, con la transferencia. Yo te escuchaba, Elsie, y es como si hasta este punto de la charla estuviéramos, vamos a hacer como un recorrido, estuviéramos diciendo que hay una culpa consciente, muy sabida, pero también hay una culpa inconsciente que es mucho más compleja y vemos ahí un promotor que le hemos llamado el vigilante. Pero también estamos viendo que esa culpa se puede trabajar en un espacio de análisis. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿qué beneficios trae? Esa sería la reformulación de la pregunta. ¿Qué beneficios trae para una persona acceder a que hay un contenido inconsciente que genera culpa, que genera estragos y que lo empieza a poner palabra? ¿Cómo repercute eso en su salud, no? Por supuesto, por supuesto. Mm, Repercute en todo, se le amplía el mundo, era ¿no? ampliar el Porque mundo. es como que está, se está limitado, está sosteniendo que no se le venga encima algo, no sabe que está haciendo eso, pero está limitado, no puede salir, no puede vincularse, no puede armar una pareja, por ejemplo, Claro, una familia. eso. Entonces, cuando empieza un análisis, empieza a profundizar, se sorprende de todo lo que puede hacer, ¿no? Claro, De que puede salir, que puede circular, que puede andar por la vida. Un paciente me decía la satisfacción de ir a cenar solo, por ejemplo, mm, que no podía sentarse en una mm, mesa solo mm, y que eso lo está pudiendo hacer ahora. Tampoco, bueno, vamos a hacer una vanagloria de que esté cenando solo, pero dentro mm, de su historia no podía hacer este tipo de claro, cosas, ¿no? claro, Porque sentía que todos lo iban a mirar, que iban a decir pobre, se iba a claro. sentir culpable de estar solo, de no tener un vínculo. Está muy bueno el ejemplo que dices, porque tomando la palabra que recién usaste, ahí vemos una inhibición importante y que termina después Claro, dejando como muy golpeada a la persona, porque la persona quiere hacer algo, pero no se termina animando y siente que pasa el tiempo. Luego las redes te dicen, mira, y tal amigo, tal amiga se fue a cenar solo. Y uno se pregunta, pero por qué no puedo yo? ¿No? porque yo no puedo, Claro, claro, tal cual. Te claro, limita, te inhibe, te quita claro, posibilidades, genera autorreproches, claro. Eso también es muy importante autoestima, y es muy del baja la día a día. autoestima. Sí, Sí, baja la autoestima, es como me siento tonto porque no puedo.
claro, Y todos me dicen, ah, sí es fácil. Bueno, pero no es fácil. claro, claro. Implica todo un proceso, una elaboración, Y volvemos a un lo que entender. decías al inicio, y en tanto estamos hablando de una culpa inconsciente, claro que se hace más complicado. Ahora, para traer también cada vez más criterio de realidad, pero esto no quiere decir de que el trabajo va a ser sencillo. Esto no quiere decir No, que uno va a ir mencionando, mira, de repente puede estar pasando esto y uno como analista trae a la culpa, etcétera. Pero esto no quiere decir que va a ser sencillo. Es compleja de trabajar porque también muy algo que complejo, debes haber observado es que a veces aparece en sesiones, pero aparece con enojo, aparece con llanto, aparece con angustia, y eso hace que el terreno sea complejo de transitar y por eso la mano del profesional es sumamente importante, ¿no? muy importante. Y darle el tiempo, ¿no? Eso, Porque a lo mejor desde la primera sesión le podemos decir, mira, tenés culpa. Eso no sirve para nada. claro. Sino Y hay que hasta podría ser esperar. violento también, ¿no? Obvio, es agresivo. Sí, Hay que esperar la oportunidad, el momento y el crecimiento del paciente, ¿no? claro, Este paciente que estoy diciendo, bueno, parecía algo simple ir a comer solo, pero no podía ir a ningún lado. claro. Sentía que lo miraban. No iba, por ejemplo, a la playa, no podía ir a la playa porque decía que era muy blanco y que entonces todos iban a mirar y decir, uy, mira qué blanco que es. Mm. Fue todo un recorrido, ¿no? En ejemplos que parecen sencillos, pero que no lo son. Ahora, has traído un tema que es muy interesante, que es el cuerpo, y de alguna manera a veces el cuerpo también es depositario de Totalmente. la Ujú. culpa, y pienso no solamente en el color, pienso también en la contextura, si uno es flaco, si no es flaco, si es gordo, si no es gordo. ¿Por qué se deposita también tanto de esto en el cuerpo? ¿No? Claro, porque es Interesante. lo que se ve, pero por ejemplo en la gordura se ve mucho. Eh, Traspasar límites. La cuestión es esta, traspasar los límites. Esa es la fantasía. Como querer pasar los límites, transgredir, y por otro lado la culpa por haber transgredido. Entonces ahí se le complica todo, ¿no? Como Mm. todo se transforma en una transgresión, porque no se acomoda tal vez a los ideales. Un ejemplo tonto, por ejemplo, la gordura. Toda la familia son gordos. ¿Cómo me voy a atrever yo a hacer placa? Interesante. Claro, claro, Estoy ahí transgrediendo un límite, claro, poniendo en cuestión al otro. O sea, claro, con mi actuar hago que el otro se pregunte también. claro, claro. Me Eso es hiciste... muy común en una pareja, por ejemplo, cuando un miembro de la pareja empieza su análisis, mm, ¿no? Ahí también hace una transgresión, como que rompe un pacto, seamos iguales, seamos los mismos, claro. peguémonos, así hay como un despegue, ¿no? Y bueno, el otro empieza también un análisis, empieza a pensar en sus cosas, a Ujú. cuestionarse, A cuestionarse, a interpelar sus cosas. Es a preguntarse. claro. Eso es fundamental, la pregunta. Mm. Dirías que es una de las principales herramientas para poder conocer sobre esta culpa inconsciente, preguntarse las Tal cual, cosas. tal cual. Mm. La angustia frente a la culpa inconsciente te tiene que llevar a hacerte una pregunta. Clave Y eso. esa pregunta es la que inaugura el análisis. Clave esto que Sin estás pregunta y diciendo. sin angustia no hay análisis. Por Sí, eso cuando viene a veces gente que te dice, ah, me encanta analizar, me la paso bárbaro. No, uno no la pasa bárbaro en el no, es análisis. incómodo, es incómodo. Es incómodo, es Ujú. angustiante. Entender todo esto, enfrentarse a todo esto, es atravesar mucha angustia. Por supuesto. Y la angustia, desde la angustia vamos a la culpa y de la culpa vamos al super yo. Claro, claro. Es como Por que eso se, es un tema que tiene muchas ramificaciones. y es como que se va desmantelando así en el poco a poco, en el día a día, en el escalón por escalón, esta culpa que como bien estamos viendo genera muchos efectos. Recién hablamos de inhibición, hablamos de autoestima, hablamos de los vínculos, de los proyectos personales de alguna manera, Tal cual, etcétera. tal cual, Ahora, tal cual. mencionaste un tema que me pareció interesante y te propongo que hablemos. Ponías el ejemplo de
si hay una familia donde prima la gordura y una persona empieza con un estilo de vida de repente un poco más saludable, delgadez, etcétera. Y me hiciste pensar que a veces en el día a día, de modo muy coloquial, se relaciona la culpa con comportamientos más del tipo agresivos, ¿no? Hice determinada cosa a un ser querido y me siento mal, me siento culpable. Pero también a veces puede suceder que si a uno le va muy bien y a un ser querido Sí, no le va bien, eso puede despertar unos niveles muy complejos de culpa, sí, ¿no? muy complejos de culpa, claro, 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 así es. Lo otro es más consciente, claro, digamos, pero esto es, ¿y por qué me siento mal de que me vaya bien? Ahí está los que fracasan al triunfar, por exacto, conciencia de culpa, claro, ¿no? Y claro, todo lo que escribe la literatura, Dostoyevsky con Crimen y Castigo, ¿sí? O Alan Poe también, con el tema, bueno, trabajan mucho la culpa, se por ve supuesto. mucho, se ve en la clínica, se ve en las películas, se ve eso en todos lados, Es ¿no? parte de la vida, de la condición del ser humano, ¿no? Tal cual, Así tal como cual, otro tema que de repente no mencionamos mucho, pero está como dicho y no dicho, que es esta característica del ser humano de la ambivalencia también, de que a una misma persona, así como se le ama, se le odia también en algunos tal momentos, cual, por y poner eso una da palabra. culpa, Y eso da claro, culpa, eso y eso, genera culpa, y justamente hablando del espacio de psicoterapia, el espacio de análisis, y algunas veces resulta muy desafiante para la persona reconocer que tiene estos afectos también hacia su ser querido, ¿no? De enojo, tal cual, rabia, y que claro, en definitiva, qué importante trabajarlos para integrarlos, ¿no? muy, muy, en Claro, los duelos, ¿no? Como el deseo, bueno, que se termine de una vez el sufrimiento, y eso implica que el otro se muera, y uno no quiere que se muera, pero también quiere, claro. porque estás metido ahí y no se termina En más, ¿no? sufrimiento constante, ¿no? Claro, Qué claro, importante. claro. O el Ahora, crecimiento de los hijos también claro, es un duelo. claro, Te da alegría, pero implica un corte. Bueno, ellos crecen y uno envejece. No hay claro, vuelta. claro. Y en Y tiempos, da culpa, mucha culpa. Mm. en tiempos actuales, me gusta mucho que hayas mencionado algunos ejemplos estos recientes. Y en tiempos actuales, post pandemia, virtualidad, 2024, casi puertas 2025, ¿qué temas son los que tú sueles ver como más recurrentes de culpa, ¿no? Hablábamos de cuerpo, hablábamos del duelo de los hijos, del duelo por la pérdida de un ser querido. ¿Ves algunos otros temas como reiterativos? Sí, se ve mucho, por ejemplo, en los padres, más yo trabajo por ahí con, sí, con los padres ambos, que retan a los hijos, la poca paciencia, Claro, digamos, las tensiones por las cuestiones económicas, por las exigencias de los chicos, las necesidades de los chicos, los aumentos, la inflación, bueno, se ve que eso genera mucha tensión en los hogares claro, y retan a los niños y después claro, se sienten culpables porque los retaron. Educar genera culpa claro, porque hay que poner límites, los claro. límites siempre son antipáticos. Siempre son antipáticos. Y lo que veo también, el tema este de nuevo en los chicos con la cuestión de género, por ejemplo, ¿no? Mm, Que no sé si soy hombre o soy mujer y los padres ya enseguida, no sabe, vamos a dejarlo, o se angustian, y claro, bueno, la cosa es no hay que darles bolillas si son chiquitos, ya se les va a pasar. Eso es una moda ahora, ¿no? por supuesto. Esta ambivalencia. Claro. Ahora, eh, creo que una de las últimas preguntas que te quería plantear, Elsie, es una persona que está escuchando esta charla y que dice, conecté con bastantes cosas que acabo de oír. ¿Cuándo algo de lo que está pasando acá debería ser motor para empezar análisis y cuándo no? Porque de repente también puede pasar que sí, me pasaron algunas de estas cosas que está mencionando, pero me siento tranquilo, tranquila. ¿Cuándo algo de esto sería bueno que devenga en análisis, que sería bueno que devenga en terapia? ¿Podríamos pensar algunos Claro, indicadores? bueno, Sí. dijimos algo de esto cuando esta angustia te limita, no te Ahí permite tienes. trabajar, salir, amar. Bien, Entonces ahí es motivo de una consulta cuando una enfermedad somática,
Bien. Este, por ejemplo, es una manera de tramitar la culpa, enfermarte. eh, Ahí habría que consultar también cuando hay dificultades. Bueno, la neurosis, ¿no? Está bueno lo que dices, porque algo que yo observo mucho, y ahora me contarás si coincides, es en que en campo de salud mental hay mucha tendencia a posponer, ¿no? Creo que estoy en buen momento para empezar mi análisis y llegó el fin de semana, te la pasaste bien con los amigos, pudiste distraerte un poco y lo pospusiste y se viene posponiendo y por eso me parece importante que un poco a manera de cierre, que si estamos hablando de que hay una inquilina en en nuestro psiquismo que puede generar estragos, está bueno también hablar de esto que acabas de decir, que son algunos indicadores que nos hacen pensar en cuándo sería importante consultar a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana la estoy pasando bien, pero igual hay algo, estoy Ahí angustiada y está, no sé por qué. claro. Pasa muchas veces, pero y que uno se dice, bueno, pero si tengo esto, tengo lo otro, me Excelente. divierto, la paso bien, y igual estoy angustiado. Excelente, que es un poco lo que decías recién de algo de motor de análisis, el hacerse pregunta y el angustiarse, ¿no? Qué Claro, importante que una claro, persona se haga esa pregunta, ¿no? No sé qué me pasa, pero algo me está generando angustia. Ahí tenemos un tal indicador cual. interesante. Por ejemplo, no sé qué ponerme, no tengo nada, tiene el placar lleno, no sé qué ponerme, todo me queda mal, todo es feo. Es como algo que está fuera de la realidad. Claro, claro, La realidad es que tiene y que puede y claro. sin embargo está Excelente. frenada. Hay algo mudo, ¿no? Que la frena, que la tira para atrás, es como que la tira del cinturón y la hace sentarse Claro, y quedarse ahí en el sillón mirando Netflix mm, cuando podría salir y divertirse claro, o vincularse, cuando a veces sí es importante que se quede sentado pensando, ¿no? O claro. mirando una peli, Qué bueno, qué bueno. Qué bueno lo que pero dices, se porque son pregunten. avisos también, ¿no? Es como si el psiquismo te Claro, estuviera diciendo, préstame atención, me está pasando algo, ¿no? claro, claro, claro. Para un poquito. O al revés, sale y se divierte y se parece que se divierte y se pasa de rosca. Y ahí también, como no se permite bajar un minuto y sentarse y pensar, ¿no? ¿Qué me pasó? Claro, ¿Por qué esa vorágine de salir y salir con cualquiera y andar con cualquiera y tomar y la droga, en fin, todas esas claro. cosas que no te permiten pensar, que son sustitutos? No digo que un poquito de todo eso no te alegra la vida, ya Freud Sí. lo decía, ¿no? Que Mm, son los calmantes, pero cuando se pasa la rosca, ¿no? Y no puede parar, bueno, ahí estaría bueno que se pregunte, a ver, ¿y qué pasa? ¿Por qué tenés que salir tanto claro. y cambiar tanto de personajes y cambiar de grupo y cambiar de lugar? Qué importante porque traes a colación un poco la noción de exceso, ¿no? Una vez que aparece el exceso, está bueno que uno se pueda preguntar, que se pueda preguntar las cosas. Y ahí te Bueno. castiga el super yo también. En el exceso te castiga y te frena y te dice quédate quieto. Y bueno, enfermate un poco, así te quedas quieto. No te da tregua ese vigilante, ¿no? No No, te da tregua. no te da Mm. tregua, no te da Por tregua. eso digo, lo valioso que puede ser para una persona que siente que no le dan tregua, que la angustia no para, que siente un nivel de incomodidad muy importante, que pueda acompañado de un profesional o de una profesional, ir investigando qué pasa por dentro. Porque si bien hablamos que es un desafío y que hay momentos muy difíciles y que es incómodo, si ponemos en una balanza entre beneficio y este camino un poco difícil en el que estás acompañado, bueno, ganan los beneficios definitivamente, ¿no? La persona al Totalmente, poco tiempo se da cuenta de algo pasa, ¿no? Algo me está pasando para bien. tal cual, tal cual. Algo me pasaba y ahora ya no me Claro, pasa ya tanto, no me ¿no? pasa tanto. Bajo el exceso, bajo el exceso. Claro, 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 re importante. Bueno, Elsie, te agradezco muchísimo haber sido parte de esta charla desafiante porque evidentemente se abren muchas puertas, pero que creo que un Muchas, primer acercamiento muy enriquecedor para los que
se preguntan, ¿no? ¿De dónde va esto de la culpa? Tan sonado, pero que todavía no ubico bien por dónde va. Tal cual, tal cual. Bueno, yo te agradezco que me des esta posibilidad de contarte y bueno, tal vez me abrí demasiado, me dispersé, pero bueno, después volvemos a cerrar. Está muy bien y siempre va a ser un bonito motivo, una bonita excusa para hacer más episodios Una, en todo caso. otra, claro, Sí, tal claro, cual. claro, claro, con mucho Gracias. Sí. gusto.